En esta clase de compiladores vamos a continuar el tema del lenguaje ensamblador. En la clase anterior, como recordamos, estaban todas las instrucciones que se utilizan en el lenguaje ensamblador y con ello ustedes podían estar un poco más familiarizados con el lenguaje y de esta forma pues poder hacer su tarea. Se recuerdan que la tarea que les dejé era un código en lenguaje ensamblador y ustedes tenían que colocarle un comentario a cada línea de código indicando qué es lo que hacía cada uno. Por lo tanto, eso era la idea, de que ustedes se involucraran con el código y que trataran de la manera de entender un poquito qué era lo que hacía cada línea. Vamos a continuar con esa parte. Acá tenemos procesos para la creación de un programa. Para crear un programa, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un diseño del algoritmo, que eso ya lo vieron hace mucho tiempo, codificación del mismo, su traducción al lenguaje máquina, la prueba del programa y la depuración. Cuando realizamos la depuración, en el momento que nosotros tenemos un programa que nos da cierto error, tenemos que depurar ese programa para que todo quede de forma correcta y este pueda realizarse con el código correcto, ¿verdad? Por eso es que realizamos esta parte de la depuración. Si el código a la primera está correcto, entonces la depuración la vamos a obviar, pero estas partes que tenemos acá o estos pasos son los pasos que nosotros deberíamos hacer o los que realizamos en el momento que creamos un programa. Tenemos registros internos de la unidad central de proceso, conocido como UCP o CPU. Tiene 14 registros internos, cada uno de ellos de 16 bits, es decir, que tienen el tamaño de una palabra. Los bits están enumerados de derecha a izquierda, de tal modo que el bit menos significativo es el 0, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. Los registros se pueden clasificar de la siguiente forma y tenemos los registros de datos, que estos ya los vimos en la clase anterior. AX es un registro acumulador, es el principal empleado en las operaciones aritméticas y si nos damos cuenta, la mayoría de líneas de código en código assembler se utilizan mucho las operaciones aritméticas. Entonces todos estos registros de datos, principalmente la X, se utiliza mucho. Luego tenemos el BX, que es un registro base, se usa para indicar un desplazamiento, que es cuando un registro lo desplazamos hacia otro registro, puede ser hacia la derecha o puede ser de arriba a abajo. Luego tenemos CX, es un registro contador, se usa como contador en los bucles. Los bucles se dan cuando estamos formando las letras o cuando estamos creando cierta función en la cual tenemos que estar yendo de un lado para otro en la memoria física de la computadora. Luego tenemos el DX, es un registro de datos, también se usa en las operaciones aritméticas. El DX y el AX son los más utilizados cuando nosotros queremos realizar cualquier tipo de operación dentro de un programa. También pueden ser utilizados como registros de 8 bits. Tenemos AH y AL. La H significa la parte alta, como dice acá, ¿verdad? Que son los bytes altos, el high y bajo, el low del registro AX. Cuando nosotros estamos hablando de bajo y alto, significa que dentro de la memoria nosotros podemos dividirla o dividir las posiciones en dos partes y cada una de las partes tiene 8 bits. 8 bits para AH y 8 bits para AL, donde H está en la parte alta y L está en la parte baja. Esto lo vamos a ver en el momento que se esté emulando un programa, que vamos a ver esa emulación. En ese momento vamos a ver cómo es que sube y baja o cómo es que está trasladando datos de la parte alta a la parte baja y así sucesivamente. Esta nomenclatura es aplicable también a los registros BX, que yo puedo tener BH y BL, puedo tener CH y CL, puedo tener DH y DL.
es lo mismo para todos. Luego tenemos los registros de segmento, que estos los hablamos en la clase anterior, son los registros más importantes. Tenemos CS, DS, SS y ES. CS es el registro de segmento de código, contiene la dirección de las instrucciones del programa. DS es el segmento de datos, contiene la dirección del área de memoria donde se encuentran los datos del programa. Y SS es el segmento de pila, contiene la dirección del segmento de pila. La pila es un espacio de memoria temporal que se usa para almacenar valores de 16 bits, es decir que los registros anteriores se van a estar almacenando en la pila. Tenemos el ES, es un registro de segmento extra, contiene la dirección del segmento extra. Se trata de un segmento de datos adicional que se utiliza para superar la limitación de los 64 KB del segmento de datos y para hacer transferencias de datos entre segmentos. Resulta que para cuando estamos utilizando el segmento de datos, este solo puede tener el tamaño de 64 KB. Entonces, cuando le agregamos un registro extra es cuando tenemos que hacer un programa un poco más grande de lo normal, y con ello pues ya podemos estar utilizando más datos, ¿verdad? En cuanto a la memoria, tenemos los punteros de pila. Está el SP y está el BP. El SP es un puntero de pila, contiene la dirección relativa al segmento de la pila. Exclusivamente en cada segmento de la pila es a donde nos guía el SP. El BP es un puntero base. Se utiliza para fijar el puntero de pila y así poder acceder a los elementos de la pila. Luego esto lo hablamos en la clase pasada. Está el SI y el DI, que son los índices. El SI es la fuente y el DI es el destino. Luego tenemos el puntero de instrucciones, lo conocemos como IP. Registro, puntero de instrucciones o contador de programa. Contiene el desplazamiento de la siguiente instrucción a ejecutar respecto al segmento de código en ejecución. Este es el que nosotros vemos que está preparado ya al momento que se acabe de ejecutar la línea anterior. Entonces este ve hacia dónde va a llevar la información. Registros de banderas, esto también lo vimos en la clase pasada. Tenemos una bandera de estado, tenemos CF, bandera de acarreo, OF, bandera de desbordamiento, ZF, una bandera de resultado 0, comparación igual, SF, bandera de resultado, comparación negativa, PF, una bandera de paridad, eso también lo hablamos en la clase pasada. AF es una bandera auxiliar, indica si hay necesidad de ajuste en las operaciones aritméticas con números BCD. Tenemos bandera de control, tenemos DF, IF y TF. Cada uno de estos los vamos a estar encontrando en el programa y vamos a estar viendo qué función es la que tiene cada uno. Por ejemplo, DF es una bandera de dirección, IF es una bandera de interrupciones, que las interrupciones son muy importantes dentro del código ensamblador, y tenemos TF, que es una bandera de atrape, controla la operación de modo paso a paso. Es cuando utilizamos la forma debug de el código ensamblador. ¿Para qué nos sirve el debug? Para poder encontrar algún error que se haya dado dentro del código. Acá tenemos una instrucción donde ICB0 corresponde al segmento de memoria que se está utilizando. 0102 se refiere a la dirección dentro de dicho segmento. Luego el move mueve los datos de un registro a otro. AX y BX se refiere a mover los datos de BX para AX. Dijimos que BX era un registro base y AX es un registro acumulador. La estructura del ensamblador. En el lenguaje ensamblador, las líneas de código constan de dos partes. La primera es el nombre de la instrucción que se va a ejecutar y la segunda son los parámetros del comando u operando. Por ejemplo, la parte del nombre de la instrucción en esta línea de código que tengo acá es ADD, es el comando ejecutar, y en este caso está sumando, ¿verdad? Y tenemos AH y AB, son los parámetros. AH, estamos diciendo que estamos siempre en el acumulador, pero en la parte alta del acumulador. Y luego tenemos BH, estamos en el base, pero en la parte alta del base. Es decir que solo estamos trabajando con 8 bits en este caso para cada uno.
Dentro de las interrupciones más utilizadas está la interrupción 21H. El propósito es llamar a diversas funciones de DOS y la sintaxis es int 21H. Esta lo que hace es interrumpir el programa para, como lo que se hacía en C++ o en cualquier lenguaje donde utilicemos una consola, donde por ejemplo el resultado aparece de una forma rápida, o sea, abre la ventana con el resultado del programa de una forma rápida y se vuelve a cerrar y no lo podemos lograr ver. Cuando nosotros colocamos un tipo de paralizamos, podríamos decir, la pantalla, hacemos una pausa y con esto nosotros ya podemos ver el resultado. Esto es lo que hace el int21H, hace una interrupción que me permite a mí poder ver la pantalla y que no se cierre de una forma inmediata. Tenemos los saltos, ciclos y procedimientos. Un salto en Assembler yo lo conozco como JMP. Los ciclos, por ejemplo, la instrucción JNZ, que salta solamente si el resultado de una operación es diferente de 0, y la instrucción JZ, que salta si el resultado de la operación es 0. Las rutinas se llaman por medio de la instrucción call y los procedimientos con la palabra proc y terminan con la palabra red. Eso lo van a estar viendo en cada uno de los programas. Los movimientos de los datos, ¿cómo se pueden hacer? Para ingresar datos se utiliza la instrucción push. Push a X vamos a ingresar el acumulador a X. Push BX vamos a ingresar el base de X. Push CX vamos a ingresar el registro CX. Para sacar los datos utilizamos la instrucción pop y lo hacemos desde el último que se ingresó hasta el primero que fue ingresado. Para la comunicación con dispositivos externos se utiliza el comando out y para mandar información a un puerto y el comando in para leer información recibida desde algún puerto. Tenemos out de X a X, donde de X contiene el valor del puerto que se utilizará para la comunicación y a X contiene la información que se mandará. Tenemos in a X de X, donde a X es el registro donde se guardará la información que llegue y de X contiene la dirección del puerto por donde llegará la información. Esta es la forma cuando nosotros trabajamos con dispositivos externos. Como hablamos en la clase anterior, Assembler es muy utilizado para trabajar con dispositivos externos. Tenemos el move. El move es una de las instrucciones más utilizadas. En move tenemos el registro primero que encontramos es el destino y el segundo registro que encontramos es la fuente. Los diferentes movimientos de los datos permitidos para esta instrucción son destino, memoria, fuente, acumulador. Tenemos destino, acumulador, fuente, memoria. Destino, registro de segmento, fuente, memoria o registro. Destino, memoria o registro, fuente, registro de segmento. Destino, registro, fuente, registro. Destino, registro, fuente, memoria. Destino, memoria, fuente, registro. Destino, registro, fuente, dato inmediato. Y por último, destino, memoria y fuente, dato inmediato. Entonces podemos ver que los movimientos que está haciendo, los está haciendo tanto dentro de los registros como dentro de la memoria. Esos son los movimientos permitidos para la instrucción move. Acá tenemos un ejemplo, tenemos move AX006H. Por ejemplo, este pequeño programa mueve el valor 006H al registro X, es lo primero que hace. Luego mueve el contenido de AX, que es ese mismo valor que antes mencionamos, al registro BX. Por último, mueve el valor de 4CH al semiregistro AH. El semiregistro porque estamos trabajando con la parte interna del registro, parte alta del registro de datos AX, para terminar la ejecución con la opción 4CH de la interrupción 21H. Estas líneas de código lo único que están haciendo es moviendo valores de un registro para otro e interviniendo las direcciones de memoria como el 006H y el 4CH son valores de memoria
Y por último hace una interrupción para mostrar el resultado del programa. Tenemos operaciones lógicas, AND, NOT, OR, SOR, que esas ya las han utilizado. También tenemos el resultado de operaciones, recurrimos a la instrucción CMP. CMP lo que hace es comparar dos registros o dos valores o dos datos. Para sumar utilizamos ADD y para restar utilizamos SOLVE. Para multiplicar MUL y para dividir DIV. El NEG operando cambia el signo del operando, equivaldría al NOT del número y le sumaría 1. Al destino fuente, al igual que el anterior, ¿verdad? Tenemos destino, va a ser destino más fuente. Tenemos también símbolo, un registro de acarreo. Ese registro de acarreo es el que me indica si, por ejemplo, el resultado de una operación es 0 o el resultado de una operación es 1. Cuando se enviaron los registros, si fue 1 es porque es exitoso, y si es 0 el de acarreo es porque no se pudo enviar nada. Subdestino fuente, tenemos SBB destino fuente, donde esa B es otra vez uno de acarreo, para saber si se restó o no bien. MUL operando multiplica sin considerar el signo, multiplica el acumulador AL o AX por el operando fuente. AL estamos hablando con la parte baja del registro. Operaciones lógicas y aritméticas, tenemos IMUL operando multiplica considerando el signo, DIV operando divide sin considerar el signo un número contenido en el acumulador entre el operando fuente. El ING es para incrementar y el DEC es para decrementar. Es muy fácil poder intuir qué hace cada uno de estos. Tenemos un ejemplo. El ejemplo muestra su nombre en pantalla mediante interrupciones. Acá tenemos ORG 100H. Todo lo escrito después de punto y coma son comentarios. Lo que va a hacer acá es escribir su nombre en pantalla. JMP inicio salta incondicionalmente a una etiqueta. Nombre de B. Ahí colocamos el nombre que queremos que aparezca en pantalla. Y el nombre tiene que terminar con un signo de $. Inicio es una etiqueta, MOV H9, con esto le digo a la interrupción que escriba en pantalla. Mode X offset nombre, con esto le indico la dirección del texto. Va una interrupción para escribir en pantalla y luego invoco otra interrupción para terminar el programa. Con red estaría terminando este pequeño programa. Con esto estaríamos escribiendo el nombre en pantalla. Si ustedes lo quieren probar ya luego de que ya tengan su emulador, pues lo pueden hacer y van a ver de qué manera funciona. El siguiente ejemplo muestra su nombre en pantalla mediante el acceso a la memoria del video en modo texto. Prácticamente lo mismo, pero vemos que tiene muchas más líneas de código y acá dice cómo es que está haciendo cada uno de los movimientos. Si nos damos cuenta, lo que más utiliza es la instrucción MOV y algunas de las otras instrucciones y registros que acabamos de ver. Siempre utiliza una interrupción porque con eso puede hacer una pausa para mostrar tanto el resultado como también para cerrar el programa y que no se siga ejecutando. Muy bien, les voy a mostrar el EMU8086 que lo tengo por acá. Acá en el EMU8086 yo ya tengo un ejemplo. Les voy a mostrar, acá tengo la carpeta del EMU8086. En este yo les voy a mandar donde tengo bueno, les voy a mandar un link para que ustedes lo puedan descargar. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a instalar. Doble clic en el setup y empiezan a instalar. Siguiente hasta que termine. Entonces acá ya les va, cuando abran su programa, les va a aparecer la interfaz siguiente. Acá yo ya copié un ejemplo
que es uno de los ejemplos que tengo aquí. Este ejemplo es el más común, pero yo copié el ejemplo de acá abajo, que sería este está un poco más largo. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este programa. Cada una de las líneas de código están comentadas para que ustedes vean qué es lo que hace cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El LEM 8086, ¿qué es lo que está, a qué se refiere? Es un programa que me está emulando un microprocesador